Buena tarde a los que se están conectando recientemente. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Y en unos minutos más comenzaremos a las 6 en punto para esperar a los demás compañeros para que se conecten. Muchas gracias.
Ajá. Hola, muy buena tarde a todos. Es un gran gusto estar con ustedes el día de hoy. Me gustaría comenzar dándoles la gran bienvenida a nombre de la doctora Yasmina Arriaga Avilés a nuestra tercera sesión del ciclo de seminarios semanales de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Caprinos. Me gustaría recordar, en caso de perderse de la conexión del seminario, les vamos a pedir por favor que vayan a su correo electrónico y se les enviará inmediatamente una liga para entrar a la sala alterna. Hola chicos, buenas tardes. Y continuar con la plática. Marta Ok, García. Antes de comenzar, quiero hacerles una atenta invitación para afiliarse a nuestra asociación AMBECA. La única asociación conformada únicamente por médicos veterinarios zootecnistas perteneciente a la Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas. Para mayores informes nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y resolveremos sus dudas a la mayor brevedad posible. En este momento también les pedimos que cierren el micrófono de las personas conectadas a través del Zoom para que no interfiera en la conexión y sea mucho más fácil también de llevar la sesión. Entonces, por favor, les pedimos que mantengan apagado su micrófono y también sus cámaras. Y les hacemos saber que las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat y se van a leer al final también todas. También pedimos, por favor, seamos muy respetuosos con sus preguntas y comentarios.
y si no van a tener que ser expulsados de la sesión. Este seminario también es transmitido por vía Facebook, se les compartió a través del chat la liga de Facebook, donde podrán también ver la sesión transmitida en vivo. Y también en Facebook se pueden escribir las preguntas o comentarios que tengan, y si hay tiempo, al final de la sesión se les hará llegar las preguntas a la ponente. En caso de que no se respondiera alguna de esas preguntas, también se podrían hacer llegar por correo. Y ahora, bueno, pues comenzamos entonces nuestra sesión. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Angélica Ruiz y les voy a leer un poco sobre su resumen curricular, que es bastante amplio. Les comento, bueno, ella es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, obteniendo el título con mención honorífica en marzo del 2005. También es especialista en medicina veterinaria, diagnóstico veterinario sobre bacteriología y micología en el 2007. También obtuvo la medalla Alfonso Caso al mejor promedio de la especialidad en esa generación. Hizo la maestría en ciencias también en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM sobre desarrollo de una herramienta molecular PCR multiplex para la detección de las principales agentes de mastitis caprina, obteniendo el grado con mención honorífica en diciembre del 2010. También es doctora en ciencias por la parte de la Facultad de Medicina Veterinaria, también de la UNAM, y el tema fue en relación a la evaluación de interleucinas pro y antiinflamatorias en mastitis de cabras infectadas experimentalmente con estafilococos cromógenes, obteniendo el grado con mención honorífica en febrero del 2018. También hizo un diplomado en biotecnología en 2015 y así también uno diplomado en vacunología veterinaria en 2016. La doctora Angélica Ruiz está certificada en medicina zootecnia de cabras por Conservet desde el periodo 2015 a 2020. Tiene algunos nombramientos, varios nombramientos, como principalmente como académico titular B de tiempo completo, adscrita al Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes, y también es profesora a nivel posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Actualmente funge como responsable del Laboratorio de Enseñanza de Microbiología del Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes de la FMVZ UNAM. Es coordinadora de la investigación del Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes, tutora de posgrado también del programa de maestría y doctorado de Ciencias de la Producción y Salud Animal, y es miembro activo de la mesa directiva de AMBECA desde el 2018 a la fecha. También es secretaria de Asuntos Académicos en la Asociación de Personal Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Su principal línea de investigación es sobre mastitis caprina causada por estafilococos coagulasa negativos y sus mecanismos de persistencia. Tiene 14 años de experiencia, artículos científicos en revistas indexadas y publicados en revistas de difusión. Tiene varias tesis dirigidas, así también asistencias a cursos y talleres, alrededor de 43 cursos y talleres, publicación en foros de investigación, alrededor de 32, y conferencias presenciales, tanto nacionales como internacionales. Y ha ya egresado alumnos tutorados, alrededor de 30 alumnos tutorados, y tiene un capítulo en un libro también redactado por ella. Entonces, bueno, como vemos, tiene amplia experiencia en el tema que nos va a compartir el día de hoy. Y bueno, pues hay que aprovecharla mucho, doctora. Es un gusto estar con usted el día de hoy y también con ustedes. Y es todo un honor también poderla escuchar. Muchas gracias y pues adelante. Cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, Karen. Y muchísimas gracias a todos los que están conectados. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que me digan si ven la presentación. ¿Ven la pantalla, Karen? ¿Me puedes indicar?
Karen, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve, Angie. Gracias, Yasmin. Bueno, ahora sí, nuevamente muchas gracias a todos. Nuevamente gracias a Karen. Ahora me tocó estar del otro lado, pero la próxima semana espero estar compartiendo otra vez con ustedes. Y bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es caracterización fenotípica y genotípica de Staphylococcus coagulasa negativos causantes de mastitis caprina. Esta plática, más que enfocarse en todo lo que involucra una mastitis, me voy a enfocar en este género bacteriano que a lo mejor lo han escuchado hablar mucho por ser Staphylococcus aureus, uno de los principales causantes de mastitis, pero siempre dejamos de lado a los Staphylococcus coagulasa negativos. En algunos países de Europa sí se ha llevado mayor cantidad de investigación en este grupo de coagulasa negativos, pero en México es muy poquita la información y muy poquita la investigación que se hace. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de este grupo. Antes que nada, vamos a recordar que la glándula mamaria es la responsable de producir la leche. Y para mantener una producción óptima, pues la glándula mamaria debe de conservarse saludable. A pesar de que la glándula cuenta con barreras anatómicas, factores celulares, que son las células somáticas conformadas principalmente por macrófagos, neutrófilos y células epiteliales, y algunos factores solubles como citocinas, enzimas o factores del complemento, entre otros, y que en teoría todo este conjunto de barreras deberían de impedir la infección de la glándula mamaria, pues la realidad es que las infecciones intramamarias son sumamente comunes. Cuando hay una inflamación de la glándula mamaria, pues hablamos de una mastitis. Entonces, la mastitis como tal es una respuesta inflamatoria del tejido glandular mamario, y esta respuesta inflamatoria puede ser pues causado por cambios fisiológicos que esté sufriendo esa glándula mamaria, por cambios metabólicos, por algún traumatismo que llegue a sufrir el animal, ya sea porque ustedes saben que las cabras son muy juguetonas y de repente quieren estar brincando de un lado a otro, o puede ser que estén descansando y la compañera va y pisa la glándula mamaria. Bueno, pues también les está ocasionando una inflamación, y por el solo hecho de estar inflamado, pues ustedes saben que se les llama mastitis. Ahora, cuando se trata de una mastitis infecciosa, la realidad es que los agentes infecciosos van a entrar a través del canal del pezón. Es decir, que más del 90% de estas infecciones intramamarias se da por vía ascendente. Los agentes infecciosos, dependiendo de qué género y de qué especie estemos hablando, pues van a causar una inflamación en mayor o en menor grado. Entonces, en la glándula mamaria puede haber cambios patológicos e inmunológicos. Van a ocurrir en distintos grados de intensidad y puede resultar en una amplia variedad de consecuencias físicas, químicas y microbiológicas de la leche. Nosotros sabemos que las mastitis las podemos dividir, dependiendo de los signos clínicos, en mastitis clínicas y subclínicas. En las mastitis clínicas es evidente que hay un daño en la glándula mamaria. No los está diciendo, bueno, porque podemos ver enrojecimiento de la glándula, el animal puede tener dolor, o sea, es muy obvio, hay signos clínicos, y también por características de la leche, nosotros podemos darnos cuenta que algo no está bien. Entonces, por la presencia de coágulos, por presencia de hilos de fibrina, por presencia de sangre, eso cuando nos damos cuenta que no está bien esa glándula, o también puede haber cambios físicos y químicos en la leche. Físicos, ese cambio de color, de consistencia, puede ser más espesa, más aguada, puede haber cambios de color, y también en los cambios químicos es cuando empieza a haber alteraciones en el porcentaje de proteína, en el porcentaje de azúcares, de los minerales, etc. Todo esto depende del grado de daño que tenga la glándula mamaria. Ahora, esta inflamación va a traer como consecuencia una disminución
en la producción de leche. A veces no nos damos cuenta que hay una disminución cuando hablamos de una mastitis subclínica. Es por eso que se deben de llevar registros para estar viendo cuando existe alguna alteración o alguna disminución de leche que no coincida con la curva de lactación del animal. Entonces, con estas mastitis, además de que va a haber una disminución en la producción de leche, pues se va a disminuir también la calidad de la leche producida. Y como ustedes saben, la leche de cabra, por lo menos en México, no es común que se consuma en forma líquida, sino que su mayor consumo se da a través de quesos o de dulces. Y estos productos lácteos pues también van a tener una menor calidad y se va a traducir en una menor vida de anaquel. Como lo mencioné al inicio, pues la mastitis, además de que puede ser causada por traumatismos, pues lo más común es que sea provocado por agentes infecciosos. Y dentro de estos agentes infecciosos podemos mencionar a bacterias. Hay muchísimos géneros bacterianos que van a causar daño en la glándula. También los hongos filamentosos, por ejemplo, Aspergillus, que es el más común, puede estar ocasionando la enfermedad. Los virus en cabras es el caso de la artritis encefalitis caprina, que la semana pasada la doctora Yasmín de la Luz nos habló de esta enfermedad. Algas microscópicas, como es el caso de Prototeca, también puede estar causando una mastitis, y algunas levaduras. La más común es Cándida, no solo Cándida albicans, hay muchísimas especies que pueden llegar a causar la enfermedad, pero también podemos hablar de un Cryptococcus, un coccidioides en su forma de levadura, también nos pueden estar causando esta enfermedad. Ahora bien, ya para hablar únicamente de géneros bacterianos causantes de mastitis, los podemos dividir en patógenos mayores y patógenos menores. Esta clasificación se basa en el potencial que tienen estas bacterias para causar daño dentro de la glándula mamaria y también que le pudiera causar un daño mayor, al animal. Dentro de los patógenos mayores podemos mencionar a Staphylococcus aureus. En el caso de las cabras, Staphylococcus aureus sí puede llegar a matar a una cabra en una velocidad bastante considerable y en el menor de los casos ocasionarles una mastitis necrosante, o sea, pueden llegar a perder el medio afectado. También tenemos otras especies como Streptococcus agalactiae, Disgalactiae, Uveris y también coliformes, principalmente E. coli. Hay que recordar que las coliformes son bacterias que habitan de manera normal en el intestino. Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar que hay una mastitis por coliformes, pues más bien tenemos que fijarnos en las instalaciones. Ahora sí, ¿qué tanta higiene estamos manejando? Porque seguramente es un problema de higiene que se presenta en estas mastitis por coliformes. Los patógenos menores. Bueno, pues generalmente los patógenos menores forman parte de la microbiota normal del animal y como ustedes saben, van a estar aprovechando de que el animal vaya a cursar con una enfermedad previa y que el sistema inmunológico esté comprometido para ellos empezar a colonizar y también empezar a causar un daño. Aquí podemos mencionar al grupo de los Staphylococcus coagulasa negativos y otras bacterias como es Corynebacterium, Enterobacterium, Pasteurella o Leptospira, que sobre todo en el caso de Pasteurella o una Leptospira son bacterias que ya están causando una enfermedad previa, por ejemplo, una neumonía, se habló de Pasteurella, y que puede llegar a desencadenar una mastitis, sería una mastitis secundaria, generalmente no son los causantes principales de las mastitis. Ahora bien, ¿qué pasa con las cabras y los Staphylococcus coagulasa negativos? Pues resulta que los Staphylococcus coagulasa negativos son los principales agentes causantes de mastitis en cabras y también se habla en borregas. Y bueno, se reporta que la prevalencia en rebaños caprinos va del 10 al 30% y en ocasiones puede ir hasta un 71%. Todo depende de la salubridad que exista en el rebaño y del manejo que se le dé a los animales. El diagnóstico correcto
de estos agentes se basa en características genotípicas, es decir, buscando ciertos marcadores en el ADN. Pero bueno, a muy grandes rasgos, el grupo de los estafilococos podemos mencionar que sus características como género son cocos, obviamente, es decir, tienen forma de esfera, son gram positivos, es decir, que se tiñen de morado por la tinción de Gram, esto es por las características en su pared celular. La agrupación microscópica es en forma de racimos de uvas. Son poco exigentes en su crecimiento in vitro, no es necesario añadirles casi nada, la verdad es que crecen sumamente fácil. Y la clasificación que muchísimos autores toman para poder llegar a una identificación correcta es la presencia o la ausencia de la coagulasa, que es un factor de virulencia del que les voy a hablar en un momentito más. Bueno, esta coagulasa, ¿por qué es tan importante? La coagulasa, ya lo mencioné, es un factor de virulencia y es la capacidad que va a tener la bacteria de coagular el plasma sanguíneo. Entonces, si nosotros tenemos una infección por un Staphylococcus aureus, que es coagulasa positivo, y tiene la capacidad de coagular el plasma, pues va a poder evadir la respuesta inmune y de esta manera va a ser más fácil para la bacteria poder seguir diseminándose en todo el organismo o pensando en este caso en la glándula mamaria. Entonces, en el grupo de los que son capaces de coagular el plasma o coagulasa positivos, tenemos 6 especies. En la principal, Staphylococcus aureus, que ya quedamos que también puede ocasionar mastitis. En el grupo de los estafilococos coagulasa negativos tenemos más de 40 especies y aunque no son capaces de coagular el plasma sanguíneo, sí presentan otros factores de virulencia que son muy similares a los que presenta Staphylococcus aureus. Entonces hay que tener cuidado con la correcta identificación. Aquí les quiero presentar un cuadro, es una clasificación clínica y epidemiológica de los Staphylococcus y que se basa en la coagulasa como principal factor de virulencia. Hay que recordar que pues ya no es, digamos, hace poco tiempo las técnicas moleculares, porque realmente las técnicas moleculares desde los años 80 es que han estado desarrollándose y que ahorita están en su apogeo porque son sumamente sensibles. Pero pues hace años teníamos que hacer el diagnóstico, más bien los investigadores de esa época hacían el diagnóstico basándose en ciertas características que nosotros podíamos observar en las bacterias. Entonces, como les mencioné, tenemos al grupo de los estafilococos coagulasa negativos. Tenemos un grupo que se asocia a los animales y hay otro grupo asociado a humanos. Lo mismo con los coagulasa positivos. Están aquellos que pueden causar infecciones en los animales, como pseudointermedius, intermedius, icus, aureus y otras especies de reciente clasificación, como delfini o lutrae, que afectan a delfines y a nutrias respectivamente, y los que afectan únicamente humanos, que tenemos Staphylococcus aureus, subespecie aureus. Bueno, también tenemos una separación filogenética de estas especies y subespecies del género Staphylococcus de acuerdo a las características de diagnóstico, es decir, de acuerdo a las características bioquímicas que pueden llegar a presentar. Aquí tenemos que, como género, todas las especies de Staphylococcus son negativos a la oxidasa, es decir, no van a presentar una enzima que se llama citocromo oxidasa, es decir, que no utilizan el oxígeno en el transporte de electrones. También vemos que son susceptibles a la novobiosina, que es un antibiótico que actúa sobre la ADN girasa, es una enzima que está participando en la replicación del ADN. Hasta ahí le dejamos para no meternos más profundo. Lo mismo, toman en cuenta la coagulasa. Tenemos a las especies que son negativas, algunas especies que pueden llegar a ser positivas, pueden o no llegar a presentarlas, es decir, la coagulasa puede ser variable, y los que son negativas, aquellos que son también negativas, y tenemos a 6 grupos, que es Icus intermedius, que afecta
a los animales, Epidermidis aureus, que es más de humanos, Auricularis, Simulans, Saprophyticus y Siuri. Y dentro de todos estos grupos, de estos 6 grupos, pues también los podemos dividir en clústeres. Y dentro de estos clústeres, por ejemplo, Muscae y Icus intermedios, ya podemos agrupar a todas estas especies de Staphylococcus. Ahora sí, más fácil y más al grano, digamos. Los aspectos generales de los Staphylococcus coagulasa negativo, ¿cuáles son? Pues, de acuerdo a una clasificación hecha por un investigador que se apellidaba Fairbrother y que en 1940 utilizó esta coagulasa como criterio de diferenciación, se menciona que tienen una menor cantidad de factores de virulencia. La mayoría de estos coagulasa negativos forman parte de la microbiota de humanos y animales. Pueden llegar a colonizar piel y mucosas. A partir de la década de los 80 se confirma el potencial patogénico de este grupo y para el año 2014 el género Staphylococcus está clasificado en 47 especies y 23 subespecies. De estas, 38 son Staphylococcus coagulasa negativo y al menos 10 de estas especies se han aislado de casos de mastitis, no únicamente de mastitis caprina, también hablamos de mastitis en vacas y en mastitis en borregas. Ahora bien, en México, como siempre, pues hace falta muchísima investigación. Hay escasos estudios acerca de cuáles son las especies de Staphylococcus coagulasa negativo que causan mastitis caprinas. Entonces, durante mis estudios de maestría tuve la oportunidad de trabajar con cabras que se encontraban en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro. Se trabajaron con aproximadamente 500 muestras de leche y se obtuvieron 62 aislados compatibles con el género Staphylococcus. Cuando se pudo llegar a la identificación, que les voy a hablar un poquito más adelante, cómo pudimos llegar hasta la especie, vimos que Staphylococcus chromogenes era el que se aisló en mayor cantidad, un 41%. También aislamos a Staphylococcus sigilosus, a Staphylococcus simulans, y en menor cantidad tuvimos a Siuri, Hemolyticus, Caprae, Auricularis, Coni y Epidermidis. Esto es uno de los primeros estudios que ya se hizo un poquito más enfocado a este grupo. Para el año 2016 tuvimos una alumna en la facultad que fue Patti Manzanero. Patti trabajó también con cabras, pero ella se fue con cabras de más estados de la República. Ella estuvo trabajando con rebaños de la zona conurbada de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, en Guanajuato y me parece que también en Querétaro. Ella también aisló, fueron muestreos en menor cantidad, pero obtuvo 33 aislados compatibles con Staphylococcus. Y ella pudo identificar a Staphylococcus epidermidis en un 49%. También pudo identificar a Simulans agilosus y también identificó a Lentus aureus, que es un coagulasa positivo, y me parece que esa cabrita sí tenía una mastitis clínica, a Staphylococcus caprae y Coni. Es decir, los resultados son muy similares. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que en el estudio en el que yo trabajé, Staphylococcus chromogenes era la mayoría. Y en el estudio en el que trabajó Patti, era Staphylococcus epidermidis y no encontró a ningún cromógenes. Entonces, haciendo ya toda una comparación entre los rebaños, pues nos dimos cuenta que en los rebaños en donde estuvo trabajando Patti, pues ordeñaban de manera manual. Y Staphylococcus epidermidis forma parte de la microbiota normal de nosotros los humanos. Lo tenemos en las manos, en los codos, o sea, es microbiota normal. Entonces, pues muchas veces los ordeñadores, al ser un ordeño manual principalmente, no se lavan a lo mejor las manos o no se ponen guantes o no utilizan una toalla distinta entre cabras y mucho menos entre glándulas mamarias. Entonces es probable que estos animales estuvieran infectándose de Staphylococcus epidermidis
a través de los ordeñadores. Entonces aquí estaríamos hablando de una zoantroponosis. Entonces esa es una explicación que nosotros le dimos a que Epidermidis estuviera ocupando casi la mitad de los aislados en este estudio. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Bueno, en Europa y también en el continente asiático sí se han hecho más estudios encaminada a cada especie de coagulasa negativos, y tenemos que en países como España, Francia, Italia, los principales aislados de mastitis caprina son Cromógenes, Simulans, Gilosus y Caprae. Aquí cabe decir que las mastitis que ocasionan estos Staphylococcus coagulasa negativos es subclínica. Es raro que una cabra esté presentando una mastitis clínica causada por un estafilococo coagulasa negativo. No es imposible, pero la tendencia es que sean subclínicas. Es por eso que muchas veces los productores o los médicos veterinarios responsables del rebaño no se dan cuenta de que los animales están eliminando un agente infeccioso que a la larga les puede estar causando problemas en el resto de sus animales. Ahora bien, hablando ya de las características fenotípicas, pues podemos recordar que el fenotipo está constituido por los rasgos observables de un individuo, o en este caso, de las características que podemos observar a las bacterias. Para poder identificar a las bacterias en el laboratorio, pues nos tenemos que basar en alguna de estas características, como son la morfología macro y microscópica, es decir, la morfología que vemos en las colonias en un medio de cultivo, en la morfología microscópica, es decir, si son cocos, si son bacilos, cómo se agrupan, cuál es su afinidad tintorial en una tinción de Gram. ¿Cómo es el desarrollo en medios de cultivo? Y aunque la mayoría de los estafilococos coagulasa negativos se pueden crecer perfectamente en un agar básico como agar tripticasa soya, a veces se utiliza agar sangre. ¿Para qué? Para poder detectar la hemólisis que pueda o no pueda llegar a producir las especies de coagulasa negativo. También nos basamos en propiedades bioquímicas o las famosas pruebas bioquímicas para ver ahora sí que reacciones que lleguen a tener las bacterias sobre sustratos conocidos. Y hay que recordar que estos fenotipos se pueden ver alterados por el ambiente en el que están creciendo las bacterias, es decir, la cantidad de oxígeno, el pH, la disponibilidad de nutrientes. Entonces, todos los esquemas tradicionales de identificación fenotípica bacteriana pues, se basan en estas características observables de las bacterias. Aquí, ya para ser más específica, les voy a platicar un poco de lo que hicimos cuando yo estaba estudiando el doctorado. Aquí nos quisimos adentrar mucho más en características genotípicas de los estafilococos coagulasa negativos. Entonces nosotros trabajamos con 53 aislados que se obtuvieron también del municipio de Tequisquiapan en Querétaro y algunos aislados de Guanajuato. Para poder llevar a cabo una correcta identificación fenotípica, tuvimos que recurrir a un sistema automatizado llamado API-Staff. Existen muchísimos medios como el Cristal, que es uno de los más conocidos, o como el API-Staff. ¿Por qué tenemos que recurrir a estos sistemas? Ahorita les explico. Pues como ya pudieron ver, hay tantas especies de coagulasa negativos que a veces los libros tradicionales para hacer diagnóstico nos están sugiriendo que llevemos a cabo a veces hasta más de 30 pruebas bioquímicas. La verdad es que es difícil que un laboratorio de diagnóstico cuente con todas estas pruebas y aparte el costo que eso implica. O sea, no sería costeable poder realizar un diagnóstico fenotípico de una especie de coagulasa negativo. Es por eso que muchas veces los laboratorios optan por reportar ahora sí que en los resultados como estafilococo coagulasa negativo y no se meten en más. Nosotros, pues bueno, recurrimos a este sistema API-Staff en el que se utilizan 19 pruebas bioquímicas. Las principales son la acidificación o fermentación de carbohidratos. Entre algunos carbohidratos que utilizamos son la glucosa, la fructosa, la manosa, manitol o trealosa. También hay otras pruebas como la reducción de nitratos o la presencia de la enzima ureasa, entre tantos. Lo único que nos pide el API
para poder utilizarlo es que partamos de la coagulasa. Entonces, para hacer coagulasa, nosotros podemos utilizar plasma de conejo, que es lo más común. Si no hay plasma de conejo, bueno, podemos utilizar plasma de bovino, de equino. Con que sea plasma, pues es suficiente. O sea, muchas veces se puede comprar el plasma liofilizado. Yo sé de otros laboratorios que de su bioterio tienen a sus conejos para obtener este plasma. Entonces, a partir de este resultado de coagulasa, ya podemos inocular todos estos pocitos y por el cambio de color nos indica un número y por una clave numérica ya podemos consultar el resultado. Esto se hace a través de la página de internet. Es una licencia que te venden que es sumamente cara, pero que a veces sí vale la pena comprarla en lugar de estar comprando 30, 40 pruebas bioquímicas que no nos va a llevar a ningún resultado. Bueno, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos de estos 53 aislados? Pues lo mismo, cromógenes resultó el más común, fueron 23 aislados. También Simulans, Gilosus, Suri y Guarneri. Lo que quisimos hacer entonces es que a partir de Staphylococcus cromógenes ahora sí que agrupar estos aislados de acuerdo a sus características fenotípicas. Staphylococcus cromógenes también es un coco gram positivo, catalasa positivo. Para 1986 fue clasificada como una nueva especie. Muchos de ustedes, yo creo que conocen a Staphylococcus icus, el causante de la epidermitis exudativa en los cerdos. Pues antes era una subespecie, se llamaba Staphylococcus icus, subespecie cromógenes. Pero en 1986 ya lo clasificaron como una nueva especie. Esta especie, además, pues resulta ser la que se ha reportado en mayor cantidad y la más prevalente en casos de mastitis en rumiantes en varias partes del mundo, no solamente en cabras, también en vacas. Y resulta que a partir de 2016 se han venido reportando y publicando artículos en donde mencionan que algunas variedades de cromógenes pues también coagulan el plasma sanguíneo. Y también mencionan que es la especie más patógena de los estafilococos coagulasa negativos. Entonces no es extraño que en un poquitos años o tal vez en ya cromógenes pueda tener alguna otra clasificación. Bueno, para también hacer esta clasificación fenotípica, recurrimos a pruebas de sensibilidad a quimioterapéuticos, es decir, fueron desafiados con cinco quimioterapéuticos, que fueron la polimixina B, la ampicilina, la gentamicina, la tobramicina y tetraciclina. Esto para detectar qué tan sensibles o qué tan resistentes son. En teoría, nosotros esperábamos que fueran sensibles a todo, ya que, bueno, son coagulasa negativo, muchas veces creemos que no tienen plásmidos de resistencia a quimioterapéuticos o por no ser tan conocidos, pues que son bacterias realmente sensibles, pero ahorita vamos a ver qué pasó. Bueno, con estos 23 aislados de estafilococos cromógenes hicimos un análisis de conglomerados de acuerdo a las características fenotípicas y a la prueba de susceptibilidad a quimioterapéuticos utilizando el método de varianza mínima de Ward. Este método de varianza lo único que hace es estar agrupando a los aislados de acuerdo a la similitud de las respuestas que presentaron entre sí. Es decir, los va a agrupar de acuerdo a qué tanto se parecen o no a los resultados que obtuvimos en el API-STAF. ¿Okay? Entonces, aquí les quiero presentar cuáles son los señalamientos que yo hice para este estudio. Tenemos las granjas de donde provienen los animales. Tenemos la granja 1, que era de Guanajuato, con un sistema extensivo de producción. La granja 2 se encuentra en Querétaro, con un sistema intensivo, y la granja 3 también se encuentra en Querétaro, nada más que aquí trabajamos con animales de un sistema intensivo y de un sistema mixto de producción. Ahora sí, el primer subgrupo está conformado por 6 aislados. 2 de estos aislados corresponden a la granja de Querétaro en un sistema intensivo de producción. Y 4 de estos aislados
fueron de la granja número 1 con un sistema de producción intensivo. Este grupo se caracterizó por ser negativos a la utilización de la maltosa, es decir, no utilizan este carbohidrato como fuente de carbono, tuvieron una respuesta variable a la N-acetilglucosa y fueron sensibles a los 5 antibióticos que utilizamos. El segundo subgrupo, aquí se encuentran 7 aislados y los 7 aislados corresponden a la granja número 3, son animales de un sistema intensivo y de un sistema mixto. Aquí la similitud es que fueron todos positivos a la utilización de maltosa, fueron negativos a la utilización de N-acetilglucosa y fueron resistentes a la polimixina B y a la ampicilina. Y como tercer grupo tenemos a 10 aislados. 6 de estos aislados pertenecen a la granja 3 en un sistema intensivo de producción. 2 aislados pertenecen a la granja 2 y 2 aislados pertenecen a la granja número 1. Este subgrupo comparte el ser positivos a la maltosa, también a la utilización de la N-acetilglucosa y también fueron resistentes a la polimixina B y a la ampicilina. Aquí se los muestro resumido. Lo que nos dio la pauta para clasificar a estos Staphylococcus cromógenes fueron la utilización de maltosa y de glucosa y resulta que la sensibilidad a antibióticos hay pues polimixina D y ampicilina que muestran resistencia, ¿ok? Bueno, y como ya quedamos, pues el fenotipo no me va a servir de mucho para poder llegar a hacer una identificación correcta, porque esto va a variar de acuerdo a las características ambientales. Como nosotros no nos queríamos quedar pues muy a la ligera, nos fuimos a buscar características genotípicas. Entonces, lo que más nos interesaba era buscar factores de virulencia, porque al fin y al cabo son aislados que se obtuvieron de casos de mastitis caprina y pues nos interesa saber qué tanto daño pueden llegar a causar en la glándula mamaria. Entonces, lo que hicimos como Staphylococcus cromógenes fue el que se obtuvo en mayor cantidad y siendo el más patógeno de este grupo, y era el más patógeno en este grupo de Staphylococcus coagulasa negativos, nos fuimos al GenBank para detectar genes de virulencia. Es decir, se empezaron a analizar secuencias, pero resulta que de todos los Staphylococcus coagulasa negativos reportados, solamente había una secuencia parcialmente reportada y que correspondía a una cepa que fue llamada MU970, que es una cepa que se aisló del cuarto posterior derecho de una vaca Holstein con mastitis. O sea, ni siquiera había secuencias de Staphylococcus cromógenes aislados de caprinos, sino que, como saben, siempre en bovinos es donde se empieza a investigar en primer lugar. Esta vaca pertenecía a la Universidad de Missouri y pues hasta el 2014 era la única secuencia reportada. Entonces, una vez que se pudieron detectar ciertos genes de virulencia o probables genes de virulencia, pues porque no estaba la secuencia completa, se diseñaron iniciadores para detectar 9 genes de virulencia, como fue una aureolicina, que son proteasas, una hemolicina, que va a alisar a los glóbulos rojos. Tenemos también una proteína extracelular, una metaloproteasa de zinc, una adesina de pared, una proteína de transducción de señal, un antígeno B, un factor de virulencia B y el gen FEMA, que es lo que le va a dar cierta resistencia a la meticilina. Entonces, todos estos genes de virulencia fueron detectados en casi todos los Staphylococcus cromógenes, que está señalado en verde, pero aquí también metimos al resto de las especies de coagulasa negativos, es decir, incluimos a Simulans, Hylosus, Suri y Warneri. De aislados que presentaron estos genes de virulencia. Y acuérdense que también les mencioné que todos estos genes, o la mayoría, también se han reportado en Staphylococcus aureus. Entonces, ahí está la importancia de dejar de trabajar con los Staphylococcus coagulasa negativos como un grupo
que no nos va a ocasionar problemas, que es oportunista, ¿por qué no? Sí nos puede llegar a ocasionar problemas graves de mastitis y que a lo mejor está mal diagnosticado. Entonces, bueno, como les mencionaba, Cromógenes, a excepción de un aislado, presentó todos estos genes de virulencia menos el factor de virulencia en un aislado. En el caso de el resto de las especies, también están presentando todos estos factores de virulencia. Recuerden que para Suri y Guarneri ya se trabajan con 2 aislados o 1, entonces era obvio que no iban a presentar factores de virulencia. Sin embargo, con un solo aislado de Guarneri pudimos detectar proteína extracelular, metaloproteasa de zinc o factores de virulencia. O sea, lo que podemos hacer aquí es seguir tratando de aislar más estafilococos coagulasa negativos, realizar la identificación a nivel de especie y seguir detectando genes de virulencia. O sea, no podemos quedarnos como que, pues creo que sí tiene este gen, creo que sí. No, hay que enfocarnos a cada especie y así como a Staphylococcus aureus hay millones de estudios viendo qué daño puede causar en la glándula mamaria. Lo mismo se tiene que hacer con cada especie de Staphylococcus coagulasa negativos. Ahora, resulta que ya pudimos aislar estas especies. Pues bien, dentro de estos genes que detectamos, la urolizina, hemolicina, etcétera, resulta que estos genes pueden servirle a la bacteria para evadir la respuesta inmune. A lo mejor ustedes que han tenido la oportunidad de trabajar con cabras, a lo mejor han trabajado al mismo tiempo con vacas, cabras y borregos, se han preguntado por qué los Staphylococcus que causan mastitis, seguramente son aureus en la mayoría, causan mastitis, le dan tratamiento, al parecer el animal sale adelante, en poco tiempo vuelve a caer en un cuadro de mastitis. Es muy común que esto ocurra. Y lo que les puedo decir es que algunas cepas de Staphylococcus aureus y de coagulasa negativos, aún con tratamiento, no son eliminadas completamente de la glándula mamaria. ¿Por qué? Pues por estos factores de virulencia que son capaces de evadir la respuesta inmune. Es decir, pueden quedarse escondidos dentro de los macrófagos, dentro de las células epiteliales, y cuando ven el momento propicio, volver a salir y ocasionan de nuevo estos cuadros de mastitis. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cómo pueden llegar a evadir la opsonofagocitosis. La opsonización hay que recordar que es cuando los anticuerpos marcan a la bacteria para que alguna célula fagocítica, sea macrófago o neutrófilo, puedan ir a fagocitarlos y eliminarlo de la glándula mamaria. Entonces, aquí tenemos a nuestra bacteria, recuerden que es un coco, y algunas especies presentan cápsula. La cápsula generalmente está compuesta por polisacáridos. Esta cápsula, ¿qué va a hacer? Pues va a comprometer el acceso de los neutrófilos para que estos puedan unirse a los anticuerpos. Es decir, no van a permitir que la bacteria sea marcada u opsonizada para fagocitarse y que sean eliminados en la glándula mamaria. También pueden tener la presencia de una estafiloquinasa. Es una estafiloquinasa extracelular y este gen de virulencia o este factor de virulencia pues tiene la capacidad de activar el plasminógeno, convirtiéndose en plasmina. De esta manera llega a fraccionar a la IgG, que es un anticuerpo, y a la fracción C3b del complemento. Esto va a ocasionar una disminución de la fagocitosis por parte de los neutrófilos. Otro factor de virulencia que puede estar presente es la proteína A. La proteína A lo que hace es unirse a la porción Fc de los anticuerpos. Entonces, si se unen a esta porción Fc, pues las inmunoglobulinas van a estar en una orientación errónea para que sea reconocido por el receptor Fc de los neutrófilos. Entonces, también va a tener un efecto antifagocítico. También puede existir la presencia de una proteína de unión a fibrinógeno. Esta proteína tiene la capacidad de unirse a la fracción C3b del complemento, C3, y va a bloquear
esta hidrólisis a la porción C3A o C3B. Y por último, también tenemos la presencia de un factor de agregación, y lo que hace es que esta proteína de la bacteria se va a unir a la cadena gamma del fibrinógeno que está presente en el animal. Y al unirse, la bacteria se va a cubrir de fibrinógeno y va a impedir que sea opsonizada y, por lo tanto, fagocitada. Otro factor de virulencia que tienen los Staphylococcus como grupo es la inhibición de los neutrófilos. ¿Qué van a hacer? Pues bueno, estas bacterias, aunque debería de ser un coco, pero aquí no lo ponen como bacilo, van a tener una proteína conocida como CHIPS o proteína inhibidora de quimiotaxis. Lo que va a hacer esta proteína CHIPS se va a unir al receptor de los neutrófilos para la fracción C5A del complemento. Entonces el complemento no se va a poder unir y no se va a poder llevar a cabo una quimiotaxis correcta. También va a desplegar la bacteria otra proteína, que es la proteína de adhesión extracelular, que se va a unir a los receptores de las células endoteliales. Y al unirse a estos receptores endoteliales, va a prevenir que los neutrófilos vayan a adherirse a esas células endoteliales y no va a permitir ni que exista una diapedesis ni una extravasación de neutrófilos. Por lo tanto, los neutrófilos no van a poder llegar al sitio de la infección. Hay algunas especies también de Staphylococcus que son capaces de sobrevivir dentro del fagosoma. ¿Por qué? Porque presentan la estafiloquinasa, que ya vimos que los Staphylococcus coagulasa negativos lo pueden presentar, y una aureolicina. Pues bien, estos factores de virulencia le van a dar la capacidad a la bacteria de poder sobrevivir dentro del fagosoma. También van a presentar factores de virulencia que van a actuar inmunosuprimiendo al animal. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues resulta que los Staphylococcus como les mencioné, van a desplegar esta proteína A, que se van a unir a la región BH3 de los anticuerpos. Aquí nos están ilustrando a una IgM, que es un pentámero. Al unirse, esto va a propiciar la apoptosis de los linfocitos B. Como ustedes recuerdan, los linfocitos B son los productores de anticuerpos, por lo tanto la respuesta inmune va a disminuirse. ¿Qué va a pasar con los linfocitos T? También va a desplegar un factor de virulencia que es MAP, o proteína análoga a las moléculas de histocompatibilidad, y va a desplegar otros superantígenos. Entonces, si se unen a los receptores de los linfocitos T estas proteínas de la bacteria, no se va a llevar a cabo una correcta presentación de antígenos. Entonces, también no va a poder haber una proliferación de linfocitos T, llevando a un animal a un estado de inmunosupresión. De esta manera, la bacteria va a aprovechar para seguir replicándose, invadiendo, y en dado caso, bueno, es raro que una mastitis por coagulasa negativos pueda ocasionar la muerte del animal, pero sí van a tener problemas de mastitis crónicas por estos mecanismos que presentan las bacterias. Entonces, ¿cuáles son los puntos a considerar con una mastitis causada por Staphylococcus coagulasa negativo? Lo primero es que las personas dedicadas a la investigación y que estén interesadas en este tema de mastitis, pues sí, debe enfocarse a estudios sobre cada especie particular de Staphylococcus coagulasa negativos. Hay que evaluar, ya sea por ensayos in vitro o in vivo, los daños que pueden llegar a causar en la glándula mamaria, y cuando nosotros ya tenemos un rebaño con problemas de mastitis, se recomienda realizar muestreos, pues de manera periódica, dependiendo de cómo se encuentre la glándula mamaria de los rebaños, para saber si nos conviene desechar a los animales, seguirlos teniendo en el rebaño, porque bueno, al fin y al cabo van a seguir siendo una fuente de infección, y evaluando todo esto, pues tomar estas decisiones que les digo, si podemos reemplazar a los animales, o a lo mejor son muy buenos productores de leche y vale la pena considerarlos, ¿no? A pesar de que puedan estar infectados con un estafilococcus.
Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que se ha hecho en México. Faltan muchos estudios, pero bueno, esto sería todo. Y nada más mencionar que todos estos estudios de maestría tuve como tutor principal al doctor Roberto Cervantes Olivares, que desgraciadamente este año pues nos dejó, pero él fue el que me formó en estos temas de microbiología. Y esto sería todo. Karen, ¿dejo de compartir la pantalla? Ya. Karen, ¿me escuchas? Yasmín. Creo que se desconectó, Angie. Sí, ya la admití, ya vi. Mira, ya hay preguntas en el chat. Ajá. Si gustas ir leyéndola. ¿No está Karen? No, parece que tuvo problemas. Mira, la primera del doctor Alan, hola Sivan, te Ajá. pregunta cuál es la diferencia entre los patógenos mayores y los menores. Ah, ok. Mire, doctor, voy a volver a compartir la pantalla para explicarlo sobre la diapositiva. ¿Qué pasó, Karen? A ver, aquí está. Esta clasificación, los patógenos mayores, podemos hablar de estas bacterias que se están transmitiendo de animal en animal, es decir, que son contagiosos y que pueden llegar a ocasionar un daño severo en la glándula mamaria. En patógenos menores podemos hablar de los oportunistas o también están estas bacterias, enfocándome en los ejemplos que pongo aquí, como Pasteurella, que generalmente cuando nosotros aislamos a esta bacteria es porque está ocasionando un trastorno respiratorio en el animal y que tal vez por vía sanguínea pueda llegar a la glándula mamaria. Es decir, una Pasteurella no le va a causar un daño pues bastante grave, no lo causa, en la glándula por lo menos no. Entonces por eso se les llama menores, por la gravedad que puede, de la mastitis que pueden llegar a ocasionar. Ya, listo. No sé si me escucharon. Ok, sí. ¿Quién las va a leer? Perdón, tenemos problemas técnicos al parecer. Sí, hay problemas técnicos, una disculpa, ¿me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Si nos dicen en el chat si se escucha bien. Sí, parece que sí, nos dicen que sí se escucha bien. Gracias. Sí, Karen, ¿tú sigues con las preguntas? O Yasmín, ¿tú estás por ahí? Sí, Angie, ya escuché a Karen, pero parece que siguen los problemas técnicos. Y mejor, ¿qué te parece que tú las vas leyendo ya? Porque si no se puede esto atrasar mucho y volverse tedioso. ¿Tú me las lees, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Bien, el doctor Víctor González te pregunta, Ajá. ¿qué tipo de hato y productores eran en cada estudio? ¿Tiene algo que ver con las bacterias encontradas? Sí, le voy a platicar de cada uno de los estudios en los que estuve, doctor. Déjame volver a compartir la pantalla. Deme 2 segundos, por favor. Por ejemplo, en el estudio que se hizo en el 2011, sí, las cabras eran de Tequisquiapan. Los sistemas de producción eran intensivos. Por eso les mencionaba que Cromógenes fue la bacteria que se aisló en mayor proporción. Los Staphylococcus cromógenes en vacas se ha reportado que es muy frecuente
aislarlo de las pezoneras, de las máquinas en ordeño en general. Entonces, esto tenían, digamos, de característica los rebaños de donde se estudiaron con estas cabritas. En el estudio del 2016, doctor, no encontramos ningún cromógenes, y aquí era porque estas cabritas, la mayoría era ordeño manual, eran rebaños muy chiquitos, eran productores que tenían a lo mejor a lo mucho 5 cabritas, que no eran los grandes rebaños. Entonces, aquí por ser epidermidis, ahora sí que lo relacionamos con el ordeño manual. En los aislados que utilizamos para el doctorado, que fueron los 53, nuevamente cromógenes, aquí eran de Guanajuato y también de Tequisquiapan. Los que venían de Guanajuato también eran ordeñadas de manera mecánica, y los de Querétaro también. O sea, aquí estamos viendo que sí influye bastante el método de ordeño, sobre todo en el principal, porque si nos vemos con los otros géneros como Gilosus, Simulan, Siuri, Caprae, bueno, pues son similares los resultados. O sea, digamos, son bacterias que siempre van a estar ahí. No hay que olvidar que pueden llegar a ser parte de la microbiota normal, por lo tanto no es difícil, pero en el género que más estamos aislando, pues sí hay una influencia en el método de ordeño a los que someten a los animales. Muy bien. La doctora Mayra Juárez te está preguntando, al ser microbiota normal en la glándula mamaria, ¿qué porcentaje de estas bacterias en el análisis microbiológico nos indica que es la causante de la mastitis? Muy buena pregunta, doctora. Mire, le explico rápidamente. Nosotros, cada vez que hacíamos un muestreo, se hacía la prueba de California para detectar qué tan bien o qué tan mal estaban en la cantidad de células somáticas. Aquí lo que hemos visto, nada más hago un paréntesis, mi trabajo en campo es muy poco. Realmente lo que he hecho en campo es para los estudios de maestría y doctorado. Soy más de laboratorio, pero sí en varios artículos que han publicado, sobre todo en España, mencionan que las células somáticas a veces no nos dicen nada sobre la salud de la cabra, porque hay veces que un animal puede tener una calificación de 3 en la prueba de California y estar sin ningún signo de mastitis o no hay ningún aislamiento bacteriológico. Hay que recordar que el que no aislemos nada de una muestra de leche no quiere decir que no exista, porque depende de la muestra, las bacterias no se están eliminando de manera constante, depende de la carga bacteriana que tenga, depende de muchos factores. Entonces, para determinar si son o no son mastitis causadas por bacterias o si son parte de la microbiota normal, me parece que el doctor Contreras, que es el que ha publicado mucho en España, él menciona que se deben de hacer 3 muestreos consecutivos, o sea, durante 3 días continuos. Y si durante los 3 días se obtiene a la misma bacteria, sí se considera un problema de mastitis, porque como usted lo menciona, puede ser que haya sido una contaminación, que se nos fue, porque precisamente pueden estar en la piel del pezón o de la glándula mamaria, o que se haya ido por arrastre. Entonces, si son 3 muestreos consecutivos, se considera mastitis. Entonces, bajo esa premisa, se consideraron como mastitis subclínicas estas muestras con las que yo trabajé. Gracias, Angie. Te manda a felicitar el doctor Antonio Ortiz. Gracias, doctor. Y la doctora Haday Hernández te pregunta, ¿a qué antibióticos no presentan resistencia a los Staphylococcus coagulasa negativo? Ok, no es de que te pueda dar una lista de que, mira, no hay resistencia. Cuando nosotros podemos hablar ya de sensibilidad o resistencia, hay que partir de un antibiograma, es decir, hacer el desafío ya sea con una concentración mínima inhibitoria del antibiótico en especial, o hacer un antibiograma, es decir, utilizar los enziviscos que están impregnados, que es papel filtro impregnado con una concentración conocida del antibiótico. Entonces, los resultados que nos pueda dar
tanto la concentración mínima inhibitoria como el antibiograma no nos va a servir de mucho porque a veces puede que la bacteria tenga o no tenga un plásmido, entonces lo ideal es buscar esos genes de resistencia. Como lo mencioné en la plática, se podría pensar que son sensibles a una gran variedad, pero resulta que sí vimos que son resistentes a la polimixina B y a la ampicilina. La ampicilina actúa sobre la pared celular, pero también vimos que dentro del genoma de estas bacterias está el gen FEMA, que es el que le da resistencia a los antibióticos. Entonces, más bien habría que hacer estudios sobre cada antibiótico, te digo, hacer el antibiograma o la concentración mínima inhibitoria y dependiendo de los resultados, poder detectar algunos genes de resistencia. Gracias, Angie. Sí. El doctor Enrique Jesús Hernández te manda felicitar por tu presentación. Qué excelente plática, al igual que la doctora Karina. Gracias, doctora y doctor. Gracias. Y de la doctora Lorena te plantea una pregunta. En los últimos 2 años han estado pariendo cabritas primalas con ubres duras sin que la leche tenga un cambio físico-químico. Comentario por la doctora Adriana Alarcón. ¿Qué nos puede comentar al respecto? No sé si a esas cabritas le hayan hecho otros estudios, artritis, encefalitis caprina o algunos de otras enfermedades. Sí, no lo sé yo tampoco, a ver si ahorita nos Y a escribe. ver si ahorita nos puede, porque estoy buscando el comentario de la doctora, es que no lo encuentro, porque decía que tienen las glándulas duras, ¿verdad? Duras, sin Pero que la leche tenga cambios físico-químicos. a lo mejor, bueno, no sé qué también está el parénquima glandular, ¿no? Porque también podría ser una posibilidad que no haya tanto tejido glandular mamario, sino que haya más tejido conectivo. No sé cómo está la producción de leche de estas cabritas. Habría que considerar esos factores. Bien, la doctora Estefanía Aguirre te pregunta, ¿sería posible elaborar una bacterina o existe alguna en otro país? Sí existen bacterinas, se han hecho sobre todo con Staphylococcus aureus. Lo ideal cuando utilizamos bacterinas es tener el propio aislado de la bacteria que está causando problemas en nuestro propio rebaño, porque si utilizamos el de una bacterina comercial no han tenido tan buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque van a presentar distintos antígenos que a lo mejor no van a pegarle a la bacteria que nos causa problemas. Entonces, sí, se puede utilizar siempre y cuando sea nuestro aislado, es decir, la bacteria que esté afectando a nuestros propios animales. No se recomienda tanto una bacterina comercial porque ahí no hay tan buenos resultados por estos antígenos que pueden ser distintos, no desarrolla una buena inmunidad. Y bueno, considerar que la bacterina nos puede ayudar, pero no va a acabar con el problema al 100%. Sí puede ser de ayuda. No han tenido buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque... Ok. Otra pregunta de la doctora Lorena. Sí. ¿Qué relación hay entre la presencia de Staphylococcus coagulasa negativo con el tratamiento de secado y con los productos utilizados para el sellado? Como sellador se puede usar con la misma eficacia producto, ¿qué tanto de productos comerciales o naturales? Son como 2 preguntas. Si quieres, la primera. Bueno, es con lo del secado, ¿verdad? Es que, perdón, es que estoy tratando... Te la repito, Angie, si gustas. ¿Qué relación hay entre la presencia de Staphylococcus coagulasa negativo con el tratamiento de secado y con los productos utilizados para el sellado? Ya, sí, y ya encontré la pregunta, gracias. Y así. Bueno, hay que tener siempre cuidado al secar a los animales, porque hay veces en que los secan sin hacer un estudio previo de cómo está la glándula mamaria de este animal. Hay veces que lo secan y trae una mastitis subclínica que obviamente no ha sido detectada y lo secan. Entonces el problema es que al momento en que vuelva a producir leche es muy probable que si tenía ya una infección intramamaria vuelva a desarrollar problemas de mastitis.
Los tratamientos de secado, tuve oportunidad de trabajar con el doctor Salvador Ávila, que era académico de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, que en paz descanse. A él le gustaba mucho llevarme sus selladores y todas las jeringas intramamarias para probarlas, y en ocasiones sí daban buenos resultados. El problema principal es que hacían el secado de los animales sin hacer un diagnóstico previo. O sea, la secaban con la bacteria dentro de la glándula mamaria y por eso no podían acabar, digamos, con el problema. Faltaría hacer más, pues, un poco más investigación con lo mismo, con una especie en particular de los estafilococos coagulasa negativos. Y la segunda parte de la pregunta me decía, ¿como sellador se puede usar con la misma eficacia productos naturales como comerciales? Otras. De esto, ahorita lo que veo como tendencia es que los productos naturales los están prefiriendo. De hecho, vamos a tener una plática, va a ser la penúltima de este ciclo de seminarios, en donde no nos van a hablar específicamente de selladores de mastitis, pero sí del uso de estos productos naturales. Me parece que nos van a hablar de jalea real. Aquí más bien había que buscar con otros productores y compartir experiencias. A lo mejor irnos por lo natural es mucho más efectivo que darles bombazos con químicos a los animales y que a la larga los perjudica y que a las bacterias pueden seguir. O sea, las bacterias van a seguir evolucionando, pueden tener mutaciones, pero para tratar de sobrevivir, que esa es la finalidad de las bacterias. Pero pues aquí más bien sería cuestión de compartir experiencias con otros productores. Gracias, Angie. Te pregunta el doctor Marcos David Acevedo, ¿qué tipo de muestra fue la que se recolectó en los estudios y cuál fue el procedimiento para la toma y envío de muestras para evitar contaminación cruzada? Ok, aquí para todas las muestras lo que se hizo fue lavar en primer lugar con agua y jabón el pezón de los animales. No se lava toda la glándula mamaria porque eso arrastra mayor suciedad. Lo que sí se hizo fue cada glándula, cada pezón con agua y jabón. Utilizamos yodo y cada uno se secó con una sanita, que es toallitas de papel, una para cada pezón. No se utilizaron trapos, no se reciclaron para el mismo animal, no. Cada glandulita con su toallita de papel se secó perfectamente, desinfectados con yodo. Se realizó el despunte, es decir, eliminamos los primeros 3 chorros de la leche, porque hay bacterias que se pueden llegar a quedar en la entrada del canal del pezón. Entonces, para evitar esas bacterias que nos pueden dar resultados falsos positivos, se hizo el despunte, eliminamos los 3 primeros chorros, utilizamos frascos estériles con tapa de rosca, boca ancha, y recolectamos aproximadamente entre 30 y 50 mililitros de leche. Muy importante, jamás mezclamos la leche de las dos glándulas, porque es común que a veces nos lleguen al laboratorio con una muestra de leche y nos digan, mezclé leche de la glándula izquierda y derecha. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las dos glándulas son independientes. Si una glándula, la izquierda, por decir algo, está infectada, no quiere decir que la derecha, por ende, esté afectada o infectada, perdón. Entonces, un frasquito para cada glándula, perfectamente rotulada. No tenemos que traer, utilizamos guantes, obviamente. Aquí sí se puede ir como un desperdicio, pero era para evitar la contaminación. Si nos cambiáramos los guantes para cada muestra recolectada, y esas muestras se pueden hacer 2 cosas. Si no nos queda lejos el laboratorio, pues se trabajan ese mismo día. Lo ideal es que se lleven a temperatura de refrigeración a 4 grados centígrados para evitar que las bacterias se empiecen a replicar, porque si hay bacterias están a temperatura ambiente y están en un medio tan enriquecido como es la leche, van a replicarse. Entonces se meten
a una hielera, si hay un refri, a un refri, porque hay en ocasiones que dicen, la dejo en el refri y mañana la llevo, no hay problema. Si van a tardar más de 72 horas, se recomienda congelar la leche. No va a afectar la carga bacteriana, sí se llegan a morir algunas bacterias, pero no nos vamos a quedar, digamos, sin bacterias. Si hay, es probable que las podamos recuperar. Estando congeladas, se descongelan paulatinamente. Y ahora sí que cuando teníamos duda de que si era una bacteria, parte de la microbiota o parte de un problema de mastitis, nos fuimos a lo que señalan en estos artículos europeos que les digo. 3 muestreos consecutivos en donde se está aislando a la misma bacteria, se considera mastitis. Así se hicieron estos muestreos. Gracias, Angie. El doctor Alan Olazábal te pregunta, ¿hasta qué porcentaje de cabras con mastitis es aceptable en explotaciones intensivas? Ok, he leído que puede ser un 30%, un 10 a un 30% es aceptable, y aquí cada quien tiene que tomar las decisiones que les mencionaba. Tal vez las cabras siguen produciendo una buena cantidad de leche, a lo mejor no es una mastitis bastante grave. Lo que hay que considerar es que si ya detectamos estos animales, pues sí, si nos conviene dejarlos porque siguen siendo buenos productores, pues dejarlos al final para ordeñarlos, porque si no vamos a estar propiciando la infección de los otros animales. Esos animales se dejan al último y podemos ir evaluando cómo van evolucionando, si es que están sometidos a un tratamiento o no, o qué tantos problemas nos puedan llegar a dar. Gracias. La doctora Tania Espinosa te pregunta, ¿en atos con fin zootécnico cárnico se puede desarrollar una mastitis con microflora normal de la glándula al momento del destete precoz o es forzosamente causado por algún patógeno? No, la cuestión con la mastitis es que si ya tenemos, digamos, a lo mejor cuando estamos causando una mastitis por Staphylococcus coagulasa negativo, pues, híjole, sí, no es que tenga que, es que no es forzosamente un patógeno, sí les puede causar un problema estos coagulasa negativos que son parte de la microbiota. Va a ser una mastitis subclínica mucho más leve, o sea, no forzosamente tiene que ser por un Staphylococcus aureus, un Streptococcus agalactiae o un Streptococcus uberis. Y bueno, dependiendo también del estrés al que esté sometido el animal, pues sí, por un coagulasa negativo lo pueden llegar a desarrollar la mastitis. Gracias. El doctor Julio Cervantes te pregunta, hablando de Staphylococcus aureus, ¿cómo se relaciona la producción de hemolicinas con el hecho de que sea coagulasa positiva y consecuencias sobre el daño al tejido glandular? Ok, aquí, por saludos, doctor, por cierto. Bueno, lo que pasa es que las hemolicinas son 2 factores de virulencia distintos. Es muy común que todos los estafilococcus tengan hemolicinas, es decir, que sean capaces, pueden ser hemolicinas alfa o beta, hay muchos tipos. Y pueden llegar a tener coagulasa. Es muy común que los coagulasa positivos, al momento de ver ese resultado en el laboratorio y de ver el agar sangre, sean hemolíticos. Es muy común, por ejemplo, una especie de Staphylococcus coagulasa negativo, que precisamente es Staphylococcus hemolyticus, sí nos puede llegar a ocasionar una hemólisis completa y sin embargo no es coagulasa. Las consecuencias sobre el daño al tejido glandular, pues no solamente depende de que tenga tanto hemolicinas como coagulasa, depende de otros factores de virulencia, es decir, que tanta su capacidad para invadir a la glándula mamaria. O sea, no hay que verlo como que, es que tiene este factor de virulencia, híjole, me va a destrozar a la glándula. No, o sea, sí es muy común que los aureus, que son los más patógenos, aparte de que tenga esa coagulasa, que sea mucho más patógeno, que tenga muchísimos más factores de virulencia, y por eso puede, en las cabras, lo que les decía, puede llegar a causarles una
mastitis necrótica e incluso la muerte del animal. O sea, hay que ver a la bacteria como un estuche lleno de factores de virulencia. ¿Ok? Gracias, Angie. La doctora Cecilia Lázaro tiene aquí una petición, que si nos pudieras después compartir el nombre completo y la revista sobre la publicación del doctor Contreras, trabajo realizado en España. Sí, se los pongo si quieren en la página de Ambeca o si quieren escribirme al correo de Ambeca, con gusto se los paso. Tienes más felicitaciones. Sara Muñoz te manda felicitar por la plática, al igual que Laura González. Sarita y Laurita, gracias. El doctor Marcos David Acevedo, pues muchas gracias y felicidades por la plática. El doctor Alan también te manda felicitar y el doctor Julio te da las gracias. Ay, no, ¿de Una qué? felicitación también por parte del doctor Abel Trujillo y ellos te mandan a hacer unas preguntitas. Sí. La doctora Adriana, su esposa, te pregunta, Uh-huh. ¿se hizo una correlación de los aislamientos con la presencia de mastitis clínica o subclínica? ¿Se hicieron pruebas de campo? Ok, las pruebas de campo que hicimos fueron la prueba de California, de ahí partimos. De prueba de California, ¿por qué? Porque resulta que cuando queríamos ir muy animosos a buscar cabras con mastitis, ninguna tenía mastitis, porque es bastante complicado. Bueno, las cabras de por sí se dice que son muy resistentes a la enfermedad. Esto se debe a que tienen una gran cantidad de neutrófilos en la glándula mamaria, o sea, forman parte de las células somáticas. Cuando quisimos ir a buscar a estas cabras con mastitis, no tenían. Entonces, ¿cuál fue nuestra primera? Pues ahora sí que una de las primeras opciones, hacer nuestra prueba de California. Aunque como ya mencioné que muchos dicen que sí sirve la prueba de California y otros que no, pues bueno, los que tenían grado 2, grado 3, que se podría clasificar como ya una mastitis, se muestrearon y así fue cuando se empezaron a aislar a las bacterias. Algo que a lo mejor no le di el énfasis que debía es que de casi 500 muestras, en lo que hice en la maestría, en los primeros estudios del 2011, fue que de 500, apenas 62 aislados correspondieron a Staphylococcus coagulasa negativos. O sea, es un porcentaje muy bajito. Ya leyendo más, empapándonos sobre el tema, pues ya vimos que no éramos nosotros los del problema, sino que las cabras realmente es raro que se diagnostiquen con mastitis, al menos que les caiga un Staphylococcus aureus, porque ahí sí es muy evidente porque es una mastitis clínica. ¿Y qué más? Ya me comentaba la doctora Adriana. Sí, aparte te pregunta que si en ese mismo estudio realizaron pruebas fisicoquímicas a la leche. No, físico-químicas ya no nos metimos. Hubiera sido interesante ver cómo está alterando la respuesta inflamatoria, el porcentaje de proteínas, de grasas, de azúcares y demás, porque sí hay una alteración. Obviamente, imagínense toda la respuesta inmune, que es una cantidad de degradación de proteínas, pues lo que vienen directo de la sangre, todas las células inflamatorias, pues no están pasando los componentes de la leche, no es una prioridad de la glándula mamaria estar produciendo leche, sino que lleguen todas las células del sistema inmune a tratar de eliminar al patógeno. Entonces hubiera sido bastante interesante ver cómo las mastitis subclínicas por coagulasa negativos alteran la calidad de la leche. Bien, otra preguntita de la doctora Adriana, dice, sí. Cuando hablas de las cepas más patógenas de Staphylococcus cromógenes, ¿es por los factores de virulencia o porque estaban relacionados con mastitis severas? No, por los factores de virulencia, doctora, porque realmente cuando las muestreamos a los animales no había signos clínicos en las cabras y había de hecho animales a los que les aislamos Staphylococcus cromógenes y que las cabras estaban en una calificación de California de trazas o negativo, y había animales a los que nunca se les aisló nada y que estaban en 3. O sea, las glándulas somáticas no nos sirvieron, no pudimos hacer una correlación, digamos. Entonces, se menciona que es el más patógeno cromógenes por la cantidad de factores de virulencia que tiene y por lo parecido que es con Staphylococcus aureus. Por eso lo digo. Gracias, Angie.
Ahora el doctor Abel te pregunta, Sí. si puedes dar una opinión al respecto de la norma cruda para leche de cabra, ya que somos los únicos o el único país que tiene una norma para las condiciones físico-químicas y microbiológicas para la leche de cabra, sobre todo para el nivel de células somáticas. ¿Qué opinas al respecto de las normas? Sé que existe esa norma, la leí, la ley, de hecho, cuando estaba comenzando con estos estudios hace más de 10 años, pero le voy a ser muy sincera, doctor, la tengo que leer otra vez. Ahorita no le podría dar una opinión porque no la tengo presente, esa es la verdad. Entonces, ¿para qué les digo alguna cosa que no sé? No me atrevo a opinar sobre eso. Gracias, Angie. Uh-huh. Y bueno, por Zoom parece que son todas las preguntas. Okay. Y Karen tiene una de Facebook. No sé si sí. Karen nos escucha. Sí, aquí estamos. Ok. Hola, sí hubo ahí inconvenientes, pero bueno. Y la pregunta que está por Facebook es de Arturo Arellano y pregunta, ¿qué costo tiene el procesamiento de laboratorio de este tipo para muestras de leche para un rebaño comercial de cabras? Ok, la muestra te doy como referencia el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, una muestra para un bacteriológico general, o sea, identificar a las bacterias, está alrededor de entre 350 pesos, me parece. Es algo muy caro. Te pongo como referencia el laboratorio porque es en donde yo estuve muchos años y les puedo decir que cuando nos llegaba un caso de mastitis y se aislaba un Staphylococcus coagulasa negativo, ya no le seguíamos con pruebas bioquímicas porque no era costeable la cantidad de pruebas que se tenían que utilizar para que al final todos los manuales de identificación nos quedáramos entre 3 o 4 especies y pues no se trata de decir, pues a lo mejor si no es Chanes o Juan o Mengana, no, nos dejamos como coagulasa negativos por esta dificultad y porque por la mala costumbre, ¿no? De siempre estarlos trabajando como que es un grupo que no causa tanto daño. No, entonces cuesta, les digo, alrededor de 350, 400 pesos. Lo de ahorita es implementar los diagnósticos moleculares. Como PCR se puede detectar. Primero hay que hacer más estudios por especie para a lo mejor tratar de encontrar un gen que sea, digamos, específico o característico de cada especie y sobre ese gen ir a hacer el diagnóstico de una especie en particular. Y no salen tan caros los PCRs. Muchos creen que es muy caro, pero la realidad es que una vez que se tiene estandarizado, puede llegar a salir sin a lo mejor el mismo precio que un bacteriológico general y con la ventaja es que a lo mucho en 2 días se tiene el resultado. Muy bien. Y hay otras 2 preguntas en Facebook. Sí. De parte de Ulises Trejo. Buenas tardes. ¿Correlacionaron la presencia de los coagulasa negativos con la disminución en la producción y lo cuantificaron? Ya te voy a contar. Para los primeros estudios de maestría no lo hicimos, no sabíamos ni a lo que nos estábamos afrontando, no sabíamos si íbamos a encontrar aislados o no. Entonces la producción de leche no se pudo hacer. Ya para los estudios de doctorado sí trabajamos con 3 cabritas que se inocularon y que se siguió durante todo su proceso durante todo un ciclo de lactación. Y estas las pudimos seguir porque se inocularon de manera experimental. Dentro de todo lo que puede implicar un doctorado, uno de los experimentos fue inocular de manera experimental a 3 cabras. A estas 3 cabritas se les empezó a hacer el registro de la producción de leche desde el momento en que empezaron a producir hasta el secado. ¿Y qué pasó? La glándula que fue infectada, hay que recordar que tienen 2 glándulas las cabras, una se quedó como testigo y otra fue inoculada y se hizo la comparación en la producción de leche. En donde fue inoculada con un Staphylococcus cromógenes, sí disminuyó la producción de leche. Pero ¿qué pasó? Que la que se quedó como testigo, donde no se inoculó, compensó
la falta de producción de leche, como que la otra glándula produjo más. Es algo que ya me habían comentado en el rancho en donde estuvieron mis cabritas, que eso pasaba, que una glándula va a compensar a la que está dañada. Entonces, sería interesante hacer este estudio ya con un rebaño en condiciones normales, con su ciclo normal, que se infecte naturalmente y ver qué es lo que pasa. Digo, a lo mejor varios de ustedes que estén trabajando actualmente en un rebaño caprino, a lo mejor pueden empezar a ver sus registros, por curiosidad hacer un muestreo para ver cómo está la salud de la glándula mamaria y empezar a ver qué tanta variación hay en la producción de leche. Entonces te digo, la glándula infectada produjo menos, pero la otra compensó. Entonces, por cantidad, pues no, o sea, si lo hubiéramos comparado por glándulas, pues sí, pero ya como toda la producción, no, siguió produciendo lo mismo las cabritas. Ok, hay una pregunta más en Facebook de parte de la doctora Stephanie Manzanero. Pregunta, ¿qué piensas de hembras que en primer parto están presentando mastitis gangrenosa? Ella da la indicación sobre 24 horas después del parto. Aquí, bueno, lo que probablemente haya pasado, si son de primer parto, pues es casi imposible que se hayan infectado antes, porque bueno, no, ni siquiera hubieran llegado esas cabritas a parir. Ahí seguramente en el momento del parto, en el momento en que empezaron a producir leche, algo no estaba bien. Acuérdense que los animales al momento del parto bajan sus sistemas de defensa. A lo mejor ahí estaba la bacteria que no se habían dado cuenta y aprovechó para poder meterse al canal del pezón y empezar a provocar daño. Entonces, más bien esa infección por Staphylococcus aureus en cabritas de primer parto fue, yo creo que en ese momento que se infectan. Bueno, y ahorita son las preguntas que hay. Y me parece que ya en el chat del Zoom tampoco tenemos alguna otra pregunta. No. Yo sí tengo otra pregunta, Angie. Ah, sí, dime ya. Bien, te manda a preguntar el doctor Abel, Ajá. ¿cuál es tu opinión sobre el secado en las cabras con el uso de antibióticos, aunque no es tan frecuente, pero que sí se ha visto que en vacas en algunas ocasiones es el causante de la mastitis cuando utilizan los antibióticos? ¿Tú qué opinión tienes con respecto en cabras? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? Pues yo no, en vacas es donde he visto más estos problemas por lo que me han llegado a comentar mis compañeros que se dedican a las cabras, es que no es frecuente que lo utilicen y dicen que no tienen problemas, o sea que si no lo utilizan, la salud de los animales se conserva en buen estado. Entonces, si sus animales están bien, yo no les recomendaría por el problema que luego se puede desarrollar de bacterias multiresistentes a los antibióticos. Entonces ahí más bien habría que evaluar qué tanto lo necesitan los animales del rebaño en el que estén ustedes trabajando. Pero si ustedes ven que los animales están en buen estado sin estos antibióticos, así déjenlos, porque si no, luego tenemos bacterias multiresistentes y ese es otro problema más grande. Entonces, mejor así. Bueno, creo que ya no hay más preguntas por el momento. Mientras tanto, les hacemos saber si llegaran a tener alguna otra pregunta, pueden también enviarla al correo de la Asociación Ambeca y nosotros nos encargaremos también de reenviárselas a la doctora Ruiz. Para finalizar, les enviaremos también a los participantes de la sesión de Zoom por correo una liga para un cuestionario de evaluación para precisamente evaluar aspectos de la organización, atención y contenido de la plática. Y si por favor pueden hacer la evaluación solamente una vez para que realmente los datos nos puedan servir para mejorar en nuestra actividad y nuestras sesiones futuras. Y bueno, si no hay más por el momento, con la doctora Arriaga, ¿algo que más quiera agregar?
podremos dar por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias por su participación y atención y los esperamos para la próxima sesión del viernes, viernes 31 de agosto. Igual a la sesión empezará la conexión como 5:30, 5:45 para empezar ya la plática a las 6 de la tarde. Muchas gracias por todo y seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.